Hola chicos, bienvenidos. Vamos este día a una clase más de matemática. Vamos a continuar con la unidad número 8, figuras planas y construcción de cuerpos geométricos. El día de ahora nos vamos a ubicar en la lección 2.1, características y elementos del círculo. Quiero iniciar esta clase definiendo o comentándoles la diferencia que hay entre las figuras planas en este caso y los cuerpos geométricos. Fíjese de que cuando nosotros hablamos de una figura plana, en este caso, nosotros nos hacemos la pregunta siempre el por qué es una figura plana. Lo que sucede es que la figura plana no contiene un volumen. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos o hemos venido estudiando desde grados anteriores el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, que son, en este caso, algunas de las figuras planas. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros venimos y hablamos acerca de cuerpos geométricos? Fíjese de que cuando nosotros hablamos de este tipo de figuras, nosotros también las conocemos como figuras geométricas sólidas. Entonces, ¿pero qué hace referencia cuando nosotros hablamos de figuras o cuerpos geométricos? Una de las características de ellas es que tienen 3 dimensiones, o sea que tienen longitud, profundidad y altura. Es decir, que este tipo de figuras contienen volumen. Es por eso que decimos que ocupan un lugar en el espacio. A eso hacemos referencia cuando nosotros hablamos de cuerpos geométricos. Por eso su nombre, ¿verdad? Figuras o cuerpos geométricos porque contienen un volumen y podemos decir que ocupan un lugar en el espacio. Caso contrario a las figuras planas, que en este caso ellas no contienen un volumen. Fíjese de que algunos tipos de las figuras geométricas sólidas podemos hacer mención de ellos como por ejemplo los poliedros que pertenecen a este tipo de cuerpos geométricos, pero entre ellos también podemos decir que están los regulares, que cabe mencionar aquí el hexaedro, el octaedro. También están los prismas. En este caso, los prismas podemos mencionar prisma pentagonal, hexagonal. Y así nosotros podemos mencionar también entre ellos las pirámides, la cuadrangular, la pentagonal. O sea que en los cuerpos geométricos nosotros podemos mencionar una variedad. Entonces, eso es lo que hace diferencia entre una figura plana y un cuerpo geométrico. Decíamos que los cuerpos geométricos contienen un volumen y por lo tanto utilizan un lugar en el espacio. Bien, vamos entonces a darle solución a nuestro problema del día de hoy. Nos dice nuestro problema inicial. Tal y como se muestra en las ilustraciones, se dobla un círculo siguiendo los pasos del literal A, B y C, sobreponiéndose. Cuando nos habla de sobreponerse, significa de que se hacen los dobleces uno tras otro, o sea que encima de ese doblez que se ha hecho. Nos dice, número 1, ¿cómo se varían las marcas de los dobleces al abrir el círculo? Dibújalas en el círculo del literal D. Bien, fíjese de que lo que vamos a hacer ahora, y yo quisiera que usted hiciera en la casa este procedimiento, agarre un trozo de papel a modo de que sea un círculo y lo que usted va a hacer es, en primer lugar, lo va a doblar justamente por la mitad. Doble por la mitad a modo que le coincidan las dos partes justamente, o sea que esta parte circular quede justamente con la otra. Vamos a hacer el primer doblez y justamente nos va a quedar de esta forma, o sea, un semicírculo. A este semicírculo nuevamente vamos a doblar por la mitad
y vamos a girar que de igual manera nos coincida, o sea que un segundo doblez y nos va a quedar de esta forma, o sea, el literal B que nosotros tenemos acá. Ahora bien, vamos a un tercer doblez y ahora vamos a decir que doblamos por la mitad, nuevamente que nos coincida todo y nos va a quedar una figura como esta. Ahora que ya tenemos estos tres dobleces, fíjese bien, ahora lo vamos a abrir, o sea que abrimos y ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar justamente de esta forma, miren. Nos pide que dibujemos en el círculo. Yo lo he hecho de una sola vez porque lo que usted ha dibujado acá en este círculo, es justamente lo que le va a quedar acá. Entonces, usted viene y le va a quedar o le va a dibujar justamente esto. Le va a quedar, decíamos, de esta manera. Ahí tenemos los dobleces. Fíjese que aquí tenemos el primer doblez que teníamos. Nuevamente teníamos un segundo doblez y por supuesto un tercer doblez que se nos forma de esta manera. Ahora, en cuántas partes nosotros hemos partido este círculo? Aquí tenemos que se nos forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que en este caso tenemos 8 partes en las cuales hemos partido nuestro círculo inicial. Pero nos dice nuestra pregunta, ¿cómo se varían las marcas de los dobleces al abrir el círculo? Si usted observa, aquí teníamos justamente por la mitad que era el primer doblez, o sea que en el primer doblez únicamente separábamos en dos partes, o sea que por eso teníamos un semicírculo. Teníamos 1 y 2. Cuando nosotros venimos e hicimos el segundo doblez, usted deberá observar que en el segundo doblez nosotros teníamos 1, se partía en 2, 1, 2, 3 y 4, o sea que teníamos 4 partes ahí. Pero al hacer el tercer doblez, fíjese de que ahí viene y hacemos esto, o sea que se nos forman estas líneas. Lo que al final nosotros tenemos como 8 partes en el círculo. Y ese justamente en los tres dobleces, ahí vemos la diferencia de las partes en las cuales se divide. En nuestro siguiente punto nos dice que los ángulos de cada sector circular son. En el primer caso tenemos un ángulo de 180 grados. En el segundo doblez, ahí ya tenemos ángulos de 90 grados, que es justamente lo que nosotros tenemos acá. Y en el último tenemos ángulos de 45 grados, que sería justamente cada uno de estos ángulos, o sea que este mide 45, este también 45, y si usted observa 45 más 45, se nos forma un ángulo de 90 grados. Cada uno de ellos, de estos ángulos que nosotros tenemos aquí, miden 45 grados. Entonces, por lo tanto, al iniciar el doblez, o sea, el primer doblez, teníamos ángulos de 180 grados, en el segundo doblez, ángulos de 90 grados y en el tercer doblez, ángulos de 45 grados. ¿Qué nos dice nuestra conclusión? Fíjese de que en este caso vamos a mencionar algunos de los elementos. Nos dice que cuando se tienen dos puntos A y B, que en este caso sería estos dos puntos que tenemos aquí, a este espacio, a esta línea roja, fíjese de que a este le conocemos como arco AB, o sea, porque está justamente desde el punto A hasta el punto B, solamente un sector de la circunferencia. Para deducir o para representar, mejor dicho, el arco, nosotros lo representamos de esta manera, como AB y con una línea arriba, que es una línea curva en este caso. A eso le conocemos como arco AB, a este sector que tenemos acá. Pero a todo esto, a todo este segmento que está acá, toda esta parte, le conocemos como sector circular, o sea, toda esta parte. A este otro
que nosotros tenemos acá, o sea, nuestro ángulo que tenemos aquí, que se nos forman justamente desde el punto A hasta el punto B, este ángulo, nosotros le llamaremos como ángulo central. Ahí tenemos entonces, a este decimos que la línea limitada por estos dos puntos se le conoce arco AB, que decíamos que era este. La figura limitada por los radios, que es este, a este le conocemos como radio, y OB es otro radio. A este le conocemos, decíamos, como sector circular. Y el último, que mencionamos que el ángulo formado por los dos radios, a este ángulo que está acá de color rojo, se le llama ángulo central. Recuerde que OA y OB son radios en la circunferencia. Entonces hay que tener cuidado ahí de que únicamente el arco AB está formado por dos radios. Acá tenemos este sector circular, nuestra circunferencia que teníamos inicialmente, nuestro sector que está desde A hasta B, nuestro centro. Fíjese que aquí tenemos. Acá nos hace referencia a la imagen del sector circular OAB, o sea, cuando hablamos de este sector OAB, ahí tenemos entonces un sector circular simétrico respecto al eje L. Fíjese que aquí estamos diciendo de que este es simétrico con respecto a este punto L, que pasa justamente por el centro, o sea, por el punto O. Y por supuesto, por el punto medio del arco AB, o sea que la característica es que pasa por el centro del arco y por el centro de la circunferencia, o sea, justamente por el punto O. Por acá tenemos un ejercicio, nos dice en la circunferencia del centro O se ha trazado la cuerda AB. Si A es un punto fijo y B es un punto que se mueve en toda la circunferencia, ¿cuándo alcanzará el segmento AB su mayor longitud y será un eje de simetría de la circunferencia? Vaya, fíjese de que cuando nosotros hablamos acerca de simetría, decíamos en lecciones anteriores que para ser simétrica nos tenía que coincidir las dos partes, ¿sí? O sea que no puede ser en cualquier punto la simetría. Recuerde que la simetría decíamos que había simetría vertical y simetría horizontal. Entonces, en este caso, cabe mencionar que si el punto A es un punto fijo y el único que comienza a moverse es el punto B, fíjese de que aquí tenemos la primera ocasión está el punto B en esta parte. Comenzamos a moverlo y lo que sucede es que va cambiando la posición en la circunferencia. Lo comenzamos a mover y lo tenemos ahora aquí. ¿Qué sucedería si usted viene y hace el doblez justamente en esta línea que tenemos? No le va a coincidir las dos partes, le va a quedar una más larga que la otra. Entonces, vamos a darle solución a nuestro problema y veamos qué es lo que sucede. Ahora tenemos nuestro punto B, que era en el cual nosotros teníamos. Ahora bien, vamos a moverlo nuevamente y vamos a ubicarlo justamente acá. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que pasa justamente por el centro O. Entonces, pero hagamos otro recorrido más. Recorremos nuevamente y tenemos otro punto. ¿Cuál de estos dos puntos, si usted lo dobla, le coincide cabal las dos partes, a modo que quede igual, a modo que su figura no le salga una cara más que la otra? O sea que en este caso, los dos arcos de la circunferencia, en este caso, deben quedar iguales, le deben coincidir. Entonces, usted observará, si usted gusta, hágalo, dóblelo en esta parte y verá que este sector es más pequeño que todo este. Ahora, ¿qué pasa si usted lo dobla justamente por esta línea que tenemos acá?
le van a coincidir las dos partes y le van a quedar iguales. Entonces, dándole solución, nos quedará entonces de la manera siguiente, que el segmento AB alcanza su mayor longitud justamente y será un eje de simetría de la circunferencia cuando pase sobre el punto O, que sería justamente este, es decir, cuando el segmento A sea un diámetro de la circunferencia. O sea que esto que tenemos acá, nosotros lo conocemos como diámetro de la circunferencia, porque la característica es que pasa justamente por el centro, que sería el punto O. Bien, recordemos entonces algunos de los elementos del círculo. Entre ellos está el centro, que nos dice de que es este, que es el punto que está ubicado en el centro de un círculo, justamente. El radio, que en esta ocasión es el segmento que conecta a cualquier punto del círculo. O sea que podemos mencionar que desde este punto hacia acá, OB es un radio, y otro radio es también OA, que sería esta parte que tenemos acá. El diámetro es todo esto que tenemos acá. En otras palabras, el diámetro es 2 veces el radio. Es lo que nosotros tenemos representado en el punto o en el segmento AB. La cuerda, fíjese de que en este caso nos dice que es segmento que une dos puntos distintos y que se encuentran sobre el círculo. O sea que el diámetro, por ejemplo, AB, que sería este que tenemos acá, a eso nosotros le conocemos como cuerda porque pasa por cualquier punto de la circunferencia. O sea que une dos puntos distintos. En este caso, el punto A, el punto B, pero también este es una cuerda. También representa una cuerda porque la característica únicamente es que une dos puntos que pasan por el círculo o por la circunferencia en este caso. Entonces, a estos dos nosotros le conocemos como arco y a estos le conocemos como diámetro. Esos son algunos de los elementos del círculo. Por acá yo le voy a dejar la diferencia del círculo y la circunferencia. Fíjese de que entre ellas decimos que el círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. O sea que en el círculo tenemos una circunferencia, pero también tenemos su parte interna. Por ejemplo, tenemos acá la cuerda, el arco, que sería este sector, el radio, que está constituido únicamente por esta parte, que también esta es un radio. Esto representa un radio. El centro, que es justamente este punto que tenemos acá. Esto representa un semicírculo. Y aquí tenemos también un diámetro, que sería todo esto que va acá. En la circunferencia nos dice de que es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia del centro. O sea que la circunferencia es únicamente esta parte que tenemos acá. Este segmento que tenemos acá, a eso le conocemos como circunferencia, solamente son los puntos. Por eso siempre hacemos énfasis en que la circunferencia es una figura en la cual es curva, no tiene, fíjese de que en este caso es una figura abierta. A mí siempre me gusta hacer énfasis a ejemplos cotidianos. Por ejemplo, un anillo, les digo yo, un anillo hace referencia a una circunferencia porque si usted observa solamente es el contorno y lo demás nos sirve para poder introducir a nuestro dedo, ¿verdad? Que es el agujero que hay. Entonces, cuando nosotros hacemos énfasis a este caso de las circunferencias y el círculo, justamente esa es la diferencia. La circunferencia yo les puedo hacer o les puedo dar un ejemplo del anillo, pero en el círculo no puedo decir que es justamente el anillo. Por ejemplo, el círculo, uno de los ejemplos más claros es una moneda. Si usted agarra una moneda,
usted observará que es una parte que está completa, por eso dice que está completa en su interior. En cambio, la circunferencia no. Ahí tenemos entonces, acá les dejo los elementos, el arco, la cuerda. En este caso tenemos un diámetro, una semicircunferencia, el centro y el radio, que si usted observa, son justamente las que tenemos en el círculo. Eso ha sido todo, chicos. Recuerden que cualquier duda pueden hacerla. No olviden que después de ver la clase de cada día deben dejar su comentario.